Mi nombre es Santiago Cárdenas, y durante los últimos 20 años he sido el guardián del Parque Natural Sierra del Encanto. Este lugar, con sus interminables senderos de tierra y su vegetación imponente, ha sido mi hogar y mi refugio. Aquí, en la inmensidad de la naturaleza, el tiempo parece detenerse, y los problemas del mundo moderno se desvanecen como el rocío al amanecer. Conozco cada rincón de este bosque. Cada árbol, cada piedra tiene una historia que contar. He aprendido a caminar entre sus sombras, a escuchar el susurro del viento entre las ramas y a entender el lenguaje de las criaturas que habitan aquí. Este parque es más que mi trabajo, es mi vida. Llegaron los primeros informes sobre un proyecto gubernamental para mejorar las instalaciones turísticas del parque. La primera semana tras el inicio de las obras en el corazón del parque, algo cambió. Al principio, los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles, pero yo, que he vivido tanto tiempo en este bosque, los sentí de inmediato. Los animales, siempre en sintonía con la naturaleza, comenzaron a comportarse de manera extraña, como si se hubiera alterado el equilibrio que había reinado en la Sierra del Encanto durante siglos. Los ciervos, esas criaturas tan gráciles y tímidas, fueron los primeros en mostrar señales de que algo andaba mal. Normalmente, los veía al amanecer, pastando tranquilamente en los claros o saltando a través de los matorrales con una elegancia que siempre me asombraba. Pero ahora, se mostraban nerviosos, agitados. Los vi correr sin motivo aparente. Era como si estuvieran huyendo de algo, pero no podía ver de qué. Incluso cuando me acercaba con cautela, algo que siempre había hecho sin problemas, los ciervos se estremecían y huían, como si no reconocieran el bosque en el que habían vivido toda su vida. Una tarde, mientras observaba desde una distancia segura, vi a un grupo de ciervos en el borde de un claro. Se movían erráticamente, sus orejas girando en todas direcciones, sus ojos abiertos de par en par, llenos de un miedo que no podía identificar. Uno de ellos, un macho joven, empezó a dar vueltas sobre sí mismo, como si estuviera atrapado en un círculo. Luego, de repente, todos se detuvieron al unísono, mirando hacia la densa arboleda. Mi corazón se aceleró, esperando ver lo que ellos estaban viendo, pero no había nada allí. Nada visible, al menos. Los lobos también comenzaron a comportarse de manera extraña. He convivido con ellos durante años, respetando sus territorios y ellos el mío. Sus aullidos nocturnos se volvieron más frecuentes y desesperados. En lugar de los solitarios aullidos que señalaban la luna llena o una llamada a la manada, ahora sus voces se alzaban en un coro discordante. Una noche, mientras hacía mi ronda nocturna, me detuve en un punto alto para escuchar. El viento soplaba suavemente, pero en lugar de traer los sonidos habituales del bosque, solo me trajo silencio. El tipo de silencio que no pertenece a un lugar lleno de vida. Los aullidos comenzaron de nuevo, esta vez más cerca. Eran prolongados, llenos de una angustia que me erizó la piel. Miré a mi alrededor, hacia el bosque, pero no vi nada. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. El silencio durante mis rondas matutinas no era el habitual del amanecer. Era un silencio pesado, cargado de algo que no podía identificar. Era como si los mismos árboles estuvieran conteniendo la respiración, esperando que algo, o alguien, rompiera esa quietud abrumadora. El comportamiento de los animales me inquietaba profundamente. Los pequeños roedores, generalmente invisibles a menos que uno supiera dónde buscar, también se mostraban inusualmente activos. Solían salir al atardecer, cuando la luz era baja y la amenaza de los depredadores disminuye. Pero ahora los veía a todas horas, corriendo de un lado a otro como si no pudieran encontrar un refugio lo suficientemente seguro. Los pájaros, siempre tan ruidosos al amanecer, ahora solo cantaban esporádicamente, como si temieran atraer la atención de algo oculto en las sombras. A medida que los días pasaban, comencé a notar otras cosas. Los senderos que conocía como la palma de mi mano parecían cambiar. Era sutil, pero había algo en la disposición de los árboles, en la manera en que las sombras caían sobre el suelo, que parecía diferente. Una mañana, mientras inspeccionaba una zona cercana a las obras, noté que el aire olía diferente. No era el olor fresco y limpio del bosque después de la lluvia.
Era un olor metálico, frío. Me detuve en seco, inhalando profundamente, intentando identificar el origen, pero no pude. Solo sabía que no pertenecía a este lugar. A medida que avanzaba la semana, la sensación de que no estábamos solos se hizo más fuerte. Podía sentirlo en la manera en que los árboles crujían, como si se estuvieran quejando, en la forma en que el viento se movía a través de las ramas, susurrando palabras que no podía entender. Los susurros se hacían más audibles al anochecer, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse y las sombras se alargaban. Una tarde, mientras regresaba a mi cabaña, vi algo que me dejó paralizado. En un claro que solía estar lleno de vida, solo quedaba el cuerpo de un ciervo joven. Estaba destrozado de una manera que nunca antes había visto. No había rastros de un depredador, no había marcas de mordeduras ni señales de lucha. Era como si el mismo aire hubiera desgarrado su carne. El olor metálico volvió, más fuerte esta vez, mezclado con el olor a descomposición. Me quedé allí, mirándolo, tratando de encontrar una explicación, pero ninguna encajaba con lo que veían mis ojos. Al día siguiente, hice mi ronda matutina, asegurándome que los campistas que habían llegado la tarde anterior estuvieran bien instalados y a salvo. Para mí, era una rutina como cualquier otra, un acto casi automático después de tantos años. Cuando llegué al punto de control, revisé el registro de campistas. Uno de ellos, un joven llamado Mateo, había planeado salir temprano para una caminata. Según lo que había escrito en el libro de visitas, su ruta lo llevaría por un sendero conocido, nada particularmente desafiante. Estaba solo, pero eso no era raro, muchos venían al parque buscando soledad, un momento de paz lejos del ruido de la ciudad. Pero no había regresado la noche anterior, lo que me hizo tener un mal presentimiento. La regla era clara, todo campista debía regresar al punto de control antes del anochecer, para evitar justamente este tipo de situaciones. Decidí no preocuparme de inmediato, podría haberse entretenido en algún lugar y pasado la noche en otro sitio. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y el sol ascendía en el cielo, mi preocupación comenzó a crecer. Por lo general, aquellos que pasaban la noche fuera informaban por la mañana, aunque solo fuera para asegurarse de que no se organizara una búsqueda innecesaria. Intenté comunicarme con él por radio, pero no obtuve respuesta. Decidí ir a buscarlo. Sabía que, con las obras en marcha y los recientes cambios en el comportamiento de los animales, no podía dar nada por sentado. Equipado con lo esencial, me dirigí hacia la zona donde se suponía que Mateo debía haber acampado. El sendero estaba tranquilo, pero una inquietud creciente se apoderaba de mí a medida que me adentraba más en el bosque. Los sonidos de la naturaleza, tan familiares para mí, parecían ahora lejanos. Llegué al lugar donde él había montado su tienda. Estaba vacía. La lona estaba intacta, pero abierta de par en par, como si hubiera salido apresuradamente. La fogata que había encendido la noche anterior estaba apagada, pero aún humeaba ligeramente, lo que indicaba que no hacía mucho que se había enfriado. Observé alrededor buscando algún rastro de su presencia. La tienda estaba ordenada, pero algo me llamó la atención: su mochila estaba allí, abierta, con la mayoría de sus pertenencias aún dentro. Era extraño, porque cualquier excursionista sabe que nunca debe dejar sus suministros desatendidos. Revisé el contenido rápidamente. Había ropa, una botella de agua a medio llenar, algunos snacks, pero nada que indicara que se hubiera preparado para una larga caminata. También encontré su linterna, con las baterías completamente cargadas. El hecho de que la hubiera dejado atrás me desconcertó aún más. Empecé a sentir una creciente presión en el pecho. Algo había sucedido aquí, algo que no podía explicar. Di vueltas alrededor del campamento, buscando cualquier señal que me indicara qué dirección había tomado, pero no encontré nada. Sin embargo, mientras rodeaba el lugar, noté algo fuera de lo común, unas huellas, casi imperceptibles, que se alejaban del campamento. Me arrodillé para examinarlas más de cerca. Eran huellas de botas, definitivamente humanas, y parecían frescas. Sin embargo, había algo extraño en la forma en que estaban dispuestas, como si quien las había dejado estuviera caminando sin rumbo fijo, zigzagueando entre los árboles. Seguí el rastro con la mirada hasta que se perdió en la maleza densa. Decidí seguirlas,
con la esperanza de que me llevaran hasta Mateo. El rastro me condujo más adentro del bosque, a una zona que rara vez era visitada por campistas. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Las ramas crujían bajo mis botas, pero no había otros sonidos, no se oía el canto de los pájaros ni el susurro del viento entre los árboles. Las huellas me llevaron a un punto donde el terreno comenzaba a inclinarse hacia abajo, hacia un valle que no estaba en los mapas que yo conocía. Me detuve, con el corazón acelerado, y observé a mi alrededor. Los árboles aquí eran diferentes, más antiguos, con troncos torcidos y cubiertos de musgo oscuro. El suelo estaba blando, y con cada paso que daba, mis botas se hundían ligeramente. Sentí que algo o alguien estaba allí, observando cada uno de mis movimientos, acechando desde las sombras. Intenté calmarme, recordando que la mente a veces nos juega malas pasadas, pero no pude evitar que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Decidí regresar, sintiendo que estaba entrando en un territorio que no debía explorar solo. El rastro de las huellas desaparecía en la oscuridad del valle, y sabía que necesitaría más que mi instinto para seguir adelante. Sin embargo, justo cuando estaba por darme la vuelta, vi algo que me dejó helado, un rastro de líquido fresco en una roca cercana. Era solo una pequeña mancha, pero suficiente para que mi mente se llenara de imágenes de lo que podría haberle sucedido a Mateo. Sabía que tenía que seguir, pero también que debía ser extremadamente cauteloso. Escuché un crujido detrás de mí. Me paré, mi mano buscando automáticamente el machete en mi cinturón. Me giré lentamente, esperando ver a un animal, o quizás, en el peor de los casos, a Mateo herido. Pero no había nada. El crujido se repitió, esta vez más cerca, y el corazón comenzó a latirme con fuerza. Me di cuenta de que, fuera lo que fuera, algo o alguien estaba ahí, observando. Sentí un impulso urgente de correr, de escapar de ese lugar. Sabía que no debía hacerlo, que, en el bosque, el pánico puede ser letal, pero mis pies comenzaron a moverse por sí solos. Retrocedí lentamente, sin quitar la vista de los árboles, mis oídos atentos a cualquier sonido. El crujido cesó, pero el silencio que lo siguió fue aún peor. Finalmente, giré sobre mis talones y me dirigí de vuelta al campamento, cada fibra de mi ser diciéndome que debía salir de allí cuanto antes. Al día siguiente, el sol apenas había salido cuando recibí otra noticia. Otra desaparición había ocurrido. Esta vez, era una pareja que había acampado en una zona completamente diferente. Sabía que no era una coincidencia. Algo estaba ocurriendo en la Sierra del Encantó, algo que no podía explicar, pero que sabía que debía descubrir antes de que más personas desaparecieran. Sabía que debía volver a ese lugar, al valle que no existía en los mapas, y enfrentarme a lo que sea que estuviera acechando en las sombras. Equipado con lo esencial y mi machete firmemente sujeto a mi cinturón, me dirigí hacia el punto donde el día anterior había encontrado las primeras huellas. Había algo inquietante en la quietud del bosque esa mañana, un silencio demasiado denso. El sendero que seguí me llevó más allá de las rutas habituales, hacia una zona del bosque que rara vez era visitada, incluso por mí. Con cada paso, el suelo bajo mis botas se sentía más blando, como si la tierra se resistiera a dejarme avanzar. Los árboles, altos y viejos, se alzaban como guardianes silenciosos, sus ramas retorcidas creando formas extrañas en la niebla. A medida que avanzaba, me esforzaba por mantener la calma, pero una parte de mí no podía ignorar la sensación de que estaba siendo observado. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara las primeras señales de que algo estaba mal. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, distinguí un destello rojo en el suelo. Me acerqué con cautela, allí, en medio del barro y las hojas caídas, había una mancha roja. Me agaché, examinando la mancha de cerca. Aún estaba húmeda, lo que significaba que no llevaba mucho tiempo allí. El hedor metálico llenó el aire, haciéndome retroceder instintivamente. Sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. Alguien había resultado herido, y posiblemente estaba cerca. Debía seguir el rastro. A medida que avanzaba, las manchas se volvían más frecuentes, pintando un camino macabro a través del bosque. Acompañando las manchas, noté algo aún más inquietante, fragmentos de ropa rasgada esparcidos por el suelo,
como si alguien o algo hubiera atacado a su víctima con una violencia brutal. Recogí uno de los pedazos, examinándolo con cuidado. Era tela resistente, de una chaqueta de campista. Sabía que pertenecía a uno de los desaparecidos, pero aún no estaba seguro de a quién. Mis sentidos estaban en alerta. El silencio del bosque, interrumpido solo por el crujido ocasional de una rama bajo mis pies, se hacía cada vez más insoportable. Sentía que cada paso que daba me acercaba más a una verdad que quizás no quería descubrir. Pero sabía que no podía detenerme, no cuando alguien necesitaba mi ayuda, aunque una parte de mí temía que fuese demasiado tarde. El rastro y los fragmentos de ropa me llevaron a un claro que no recordaba haber visto antes. El espacio era pequeño, rodeado por árboles tan altos y gruesos que apenas dejaban pasar la luz. La niebla que cubría el suelo parecía más densa aquí. Mi corazón latía con fuerza mientras inspeccionaba el área. Había signos claros de un enfrentamiento, ramas rotas, más manchas, más pedazos de ropa, pero lo más desconcertante era la ausencia de cuerpos. Todo indicaba que alguien había sido atacado aquí, pero no había ningún rastro de una persona. Era como si el bosque mismo se hubiera tragado a la víctima. Caminé alrededor del claro, mis ojos escudriñando cada rincón, buscando alguna señal de hacia donde podrían haber llevado al herido. Pero no encontré nada, solo ese extraño vacío, una sensación de pérdida que se filtraba en mis pensamientos. No pude evitar la sensación de que algo o alguien estaba cerca, acechando, esperando el momento adecuado para aparecer. Saqué mi machete, sintiendo su peso en mi mano, un pobre consuelo ante lo desconocido. Finalmente, encontré algo que me hizo detenerme en seco. En medio del claro, parcialmente cubierto por hojas, había un objeto que reconocí al instante, un colgante de plata. Me agaché para recogerlo, y al limpiarlo con los dedos, vi que llevaba las iniciales MR grabadas en él. Era de Mateo, el primer desaparecido. El colgante estaba cubierto de rojo, y el contacto del metal frío contra mi piel me envió un escalofrío por la columna. Sabía que le había pertenecido, y verlo aquí, abandonado en medio de este claro, solo confirmó mis peores temores. Sabía que debía continuar, que lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg de un misterio mucho más profundo y oscuro. Pero la pregunta que me carcomía era, ¿hacia dónde? Guiado por la intuición, me aventuré más adentro en el bosque, hacia una parte de la Sierra del Encanto que pocas veces había visitado. Había algo que me empujaba en esa dirección, un impulso casi instintivo que no podía ignorar. No tenía un plan claro, solo la sensación de que algo en esa dirección me esperaba, algo que podría ofrecer respuestas. Los árboles aquí parecían más viejos, sus ramas entrelazadas tan estrechamente que apenas dejaban pasar la luz del sol. La maleza era tan espesa que avanzar requería esfuerzo, y el aire se volvía cada vez más pesado, cargado de una humedad que parecía adherirse a mi piel. Mientras me abría paso entre los matorrales, noté que el suelo bajo mis pies era diferente. No era solo la densidad de la vegetación, había algo más, una sensación casi de repulsión, como si el mismo bosque intentara advertirme que no continuara. Pero seguí adelante, impulsado por la necesidad de desentrañar el misterio que rodeaba las desapariciones. Después de una hora de avanzar, algo llamó mi atención, un pequeño claro en la vegetación, casi imperceptible, donde los árboles se abrían ligeramente para revelar un camino estrecho cubierto de musgo. No parecía natural. De hecho, si no hubiera estado buscando con tanta atención, probablemente lo habría pasado por alto. Me detuve un momento, observando el sendero. No aparecía en ningún mapa del parque que hubiera visto antes, y lo conocía como la palma de mi mano. Esta senda no debería existir. A pesar de lo extraño del hallazgo, algo me dijo que debía seguirlo. El camino, aunque estrecho, era claramente artificial, como si alguien, o algo, hubiera despejado la vegetación deliberadamente para ocultarlo del mundo exterior. La forma en que las plantas crecían a su alrededor, casi asfixiando el sendero, me hizo pensar que este lugar había estado oculto durante mucho tiempo. A medida que avanzaba por la senda, el ambiente se volvía más opresivo. El aire parecía más denso, más difícil de respirar, y un silencio inquietante lo envolvía todo. Ni siquiera los sonidos lejanos de los animales llegaban hasta aquí.
Las ramas de los árboles parecían moverse por su cuenta, como si estuvieran tratando de cerrarse sobre mí, de atrapar a un intruso. Mis pasos, aunque calculados y cuidadosos, parecían torpes en ese entorno. Pero, a pesar del miedo creciente en mi interior, seguí adelante, impulsado por una necesidad desesperada de entender. Después de lo que parecieron horas, el sendero comenzó a descender ligeramente, llevándome hacia una depresión en el terreno. Aquí, los árboles eran aún más altos y gruesos, sus troncos retorcidos y cubiertos de musgo oscuro. La luz del sol apenas llegaba al suelo, y la oscuridad se hacía cada vez más profunda. De pronto, mi pie tropezó con algo duro, y al mirar hacia abajo, vi algo que no pertenecía a ese lugar, un alambre oxidado, medio enterrado en la tierra. Mi corazón dio un vuelco. Aparté la vegetación que lo cubría y descubrí que no era solo un alambre, sino un alambrado completo, oculto bajo la tierra y las hojas caídas. Seguí la línea del alambre con la vista, y pronto me di cuenta de que se extendía a lo largo de una cerca que rodeaba una gran área, cubriendo todo lo que había más allá del sendero. Lo que me sorprendió más fue cuando toqué el alambre con cautela, una corriente débil recorrió mi mano, suficiente para hacerme soltarlo de inmediato. El alambrado estaba electrificado. Este descubrimiento me dejó helado. No tenía sentido que hubiera una cerca electrificada en medio del bosque, en una zona que no aparecía en ningún mapa. ¿Quién la había puesto allí? ¿Y por qué? Mi mente comenzó a formular teorías, cada una más inquietante que la anterior, pero ninguna me preparó para lo que escuché a continuación. El bosque, hasta ahora sumido en un silencio opresivo, se llenó de un sonido distante, apenas perceptible. Al principio, pensé que era el viento, que se había levantado entre las ramas altas. Pero no era el viento. Me detuve y agudicé el oído, tratando de identificar el origen del sonido. Venía desde el otro lado del alambrado, un murmullo lejano, como voces humanas. Los sonidos eran suaves, como susurros que se mezclaban con el viento, pero a medida que me concentraba más, podía distinguirlos con mayor claridad. Eran gritos, gritos humanos, apagados y distantes, pero inconfundibles. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que no eran simples voces, eran gritos de angustia, como si las personas al otro lado estuvieran sufriendo un dolor inimaginable. Comencé a asimilar lo que estaba oyendo. No sabía quiénes eran esas personas, ni por qué estaban allí, pero una cosa estaba clara, algo estremecedor estaba ocurriendo en esa zona oculta del parque. Sabía que cruzar ese alambrado significaría entrar en un territorio desconocido y potencialmente peligroso, pero no podía ignorar lo que había oído. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, el sonido de los gritos se apagó de repente, dejando solo el silencio opresivo del bosque. Sabía que tenía que tomar una decisión, y rápido. Con el machete en la mano y el corazón latiendo con fuerza, comencé a buscar una manera de cruzar el alambrado. Tras atravesar el alambrado, el terreno cambió rápidamente. La vegetación, que antes era densa y enredada, se volvía cada vez más dispersa, revelando un camino oculto bajo el musgo y las hojas caídas. El camino me condujo hacia una zona donde la vegetación parecía más cuidada, casi artificial. Los árboles, aunque viejos y retorcidos, formaban un anillo perfecto alrededor de un claro pequeño y sombrío. Allí, en el centro de este claro, descubrí algo que me dejó sin aliento, una entrada subterránea, camuflada por la vegetación circundante. A primera vista, parecía un simple montículo de tierra y raíces, pero al acercarme, vi una trampilla de metal, apenas visible bajo una capa de musgo. Estaba diseñada para ser completamente invisible a cualquiera que pasara cerca. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la trampilla. ¿Qué clase de instalación podría estar escondida aquí, en lo más profundo de la Sierra del Encanto? Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás, pero la necesidad de saber lo que estaba ocurriendo superaba mi miedo. Con manos temblorosas, levanté la pesada trampilla, revelando un conjunto de escalones que descendían. El aire que subía desde el interior era frío y olía a metal y humedad. Descendí lentamente, el eco de mis pasos resonando en las paredes. La oscuridad me envolvía, solo rota por la luz tenue de la linterna que llevaba conmigo. Llegué al final de las escaleras y me encontré ante una puerta metálica.
Estaba equipada con un panel de seguridad, pero, sorprendentemente, estaba entreabierta. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de que quien sea que la hubiera dejado abierta podría seguir ahí dentro. Tomé aire, apreté el mango de mi machete por seguridad, y empujé la puerta, que se abrió con un chirrido metálico. Al otro lado, lo que vi me dejó paralizado. Las paredes estaban cubiertas de paneles metálicos, y el suelo era de un material sintético que absorbía el sonido de mis pasos. La iluminación, fría y fluorescente, brillaba desde el techo, revelando una serie de corredores que se extendían en múltiples direcciones. Mientras avanzaba por uno de los pasillos, no podía dejar de notar la tecnología avanzada que me rodeaba. Cámaras de seguridad en cada esquina, paneles de control que parpadeaban con luces que no reconocía, y puertas metálicas que parecían más propias de una instalación militar que de un laboratorio en medio de un bosque. Cuando llegué a un área me detuvo. A través de una gran ventana de vidrio que ocupaba toda una pared, vi una serie de celdas. Dentro de ellas, había formas humanas, o lo que quedaba de ellas. Mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. Las celdas estaban hechas de vidrio reforzado, y en su interior, los ocupantes se movían de manera errática. Me acerqué con cautela, tratando de comprender lo que estaba viendo. Las criaturas en las celdas, que alguna vez habían sido humanas, ahora eran una grotesca mezcla de hombre y bestia. Algunos tenían extremidades alargadas, cubiertas de una piel gruesa y oscura, mientras que otros mostraban rasgos animales, como garras y colmillos. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos, vacíos, sin rastro de la humanidad que alguna vez habían poseído. La realidad de lo que estaba ocurriendo aquí me golpeó. Estos seres habían sido transformados, en una fusión imposible de carne y tecnología. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Y con qué propósito? Mi mente se llenó de preguntas, pero ninguna respuesta parecía ser suficiente para explicar la monstruosidad que tenía ante mí. Mientras continuaba observando, noté la presencia de varios científicos, vestidos con batas blancas, moviéndose entre las celdas. Estaban absortos en su trabajo, controlando máquinas, tomando notas y ajustando instrumentos con una precisión casi robótica. Sus rostros, sin expresión, mostraban una falta de empatía que me dejó helado. Y aunque el miedo me decía que debía huir, algo me mantuvo allí, observando, tratando de entender el alcance total de lo que estaba ocurriendo. Mientras avanzaba, tratando de no hacer ruido, vi más celdas, cada una conteniendo criaturas más deformes. Algunas parecían estar en las etapas iniciales de su transformación, aún conservando algo de su humanidad, mientras que otras eran irreconocibles, abominaciones de carne y metal que parecían más máquinas que seres vivos. El asco que sentí fue abrumador, pero sabía que no podía detenerme. Tenía que descubrir más, tenía que entender quién estaba detrás de esto. Finalmente, llegué a una sala de control, una habitación más grande que las demás, llena de pantallas y monitores que mostraban imágenes en vivo de otras partes del complejo. En el centro de la sala, un gran panel de control dominaba la vista, con luces parpadeando y datos fluyendo rápidamente en las pantallas. Me acerqué al panel, mis manos temblando mientras revisaba la información. Había mapas del parque, con áreas marcadas como zonas de prueba y áreas de contención. Los nombres de los experimentos estaban codificados, pero una palabra se repetía una y otra vez: híbridos. De repente, todo cobró sentido de la manera más espantosa posible. Este complejo no solo era un laboratorio, era una instalación para la creación de híbridos, seres diseñados a partir de humanos y animales, transformados en criaturas cuya naturaleza desafiaba la comprensión. Los científicos que había visto no eran meros investigadores, eran parte de un proyecto oculto, financiado por alguien con recursos y una visión macabra. Sentí que el aire se me escapaba, y el miedo finalmente me atrapó por completo. Tenía que salir, encontrar una manera de detener esto antes de que algo aún peor ocurriera. Pero, ¿cómo? ¿Quién escucharía a un simple guardabosques que había tropezado con un secreto macabro? Finalmente, llegué a una sección del complejo que parecía aún más sombría que el resto. Las paredes, antes limpias y esterilizadas, estaban aquí salpicadas con manchas oscuras que prefería no identificar. Había varias cámaras alineadas a lo largo de un pasillo estrecho, cada una con una pequeña ventana de vidrio que permitía ver su interior.
Mientras avanzaba por el pasillo, miré dentro de cada una de las cámaras. En cada una, vi a hombres y mujeres, todos transformados en algo irreconocible. Algunos tenían injertos de extremidades animales, otros estaban cubiertos de escamas o plumas, pero todos compartían la misma mirada vacía, la misma desesperación. Los científicos, a quienes había visto antes, se movían entre las cámaras, ajustando máquinas, tomando notas, y ocasionalmente mirando a los sujetos con indiferencia. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si hubieran hecho esto tantas veces que ya no les importaba lo que significaba. Sentí una oleada de rabia y náuseas al ver cómo trataban a estas personas como simples objetos. Me acerqué a otra cámara y observé pasmado cómo los científicos preparaban a un nuevo prisionero para una fusión. Un hombre joven que no debía tener más de 30 años estaba atado a una camilla, sus ojos llenos de pánico mientras luchaba inútilmente contra las correas que lo mantenían inmovilizado. Los científicos comenzaron a inyectarle algo, un líquido espeso y oscuro que se movía lentamente por los tubos hacia su cuerpo. Podía ver cómo el hombre se estremecía, su cuerpo convulsionando mientras el líquido hacía efecto. Sus gritos eran amortiguados por un bozal de metal, pero podía ver en su rostro la agonía indescriptible que estaba soportando. Lentamente, su cuerpo comenzó a cambiar, su piel tomó un tono grisáceo, sus huesos retorciéndose y alargándose. Lo que estaba ocurriendo delante de mis ojos era una abominación, una grotesca transformación. En ese momento, el hombre, o la criatura en la que lo estaban convirtiendo, abrió los ojos y me miró directamente a través de la ventana. Sus ojos, que antes eran humanos, ahora brillaban con un fuego antinatural, como si lo poco que quedaba de su alma estuviera luchando por liberarse. Fue entonces cuando algo dentro de él pareció romperse. Con una fuerza sobrehumana rompió las correas que lo sujetaban y se lanzó contra la pared de vidrio que lo separaba de mí. La criatura, en un estado de desesperación total, seguía golpeando la pared, cada vez con más fuerza, mientras sus gritos llenaban la sala. Finalmente, con un último y poderoso golpe, el vidrio cedió, estallando en 1000 pedazos que cayeron al suelo como lluvia. La criatura, ahora libre, se lanzó sobre los científicos con una velocidad y ferocidad inhumana. No tuvieron tiempo de reaccionar. Vi como uno de ellos era derribado al suelo. Las paredes salpicadas de rojo mientras la criatura destrozaba todo a su paso, su rabia alimentada por el sufrimiento que había soportado. Era una aberración, una monstruosidad nacida del dolor y la desesperación, y ahora estaba suelta, desatando su furia sobre quienes la habían creado. El pasillo se llenó de guardias, todos armados, que intentaban contener a la criatura, pero era demasiado rápida, demasiado fuerte. Los disparos resonaban en los pasillos, mezclados con los gritos y el sonido del vidrio y el metal siendo destrozados. En medio del caos, supe que tenía que actuar rápido. Este era el momento para moverme sin ser visto, para aprovechar la confusión y adentrarme más en el complejo. Me deslicé por el pasillo, pegado a la pared, mientras la criatura continuaba su ataque. Finalmente, llegué a una puerta marcada con símbolos que no reconocía. Con las manos temblorosas, la abrí y entré en una habitación más pequeña, llena de pantallas y documentos esparcidos por mesas de metal. Esta sala era diferente a las otras, parecía ser una especie de centro de control, el corazón del complejo. En las pantallas, vi imágenes de otras partes de la instalación, cada una mostrando diferentes experimentos y pruebas, todos ellos espeluznantes. Pero una pantalla en particular llamó mi atención. Mostraba un mapa del complejo, con una sección destacada en rojo. Al acercarme, pude leer las palabras fase final. Sin entender completamente lo que significaba, supe que debía dirigirme hacia allí. Si había alguna manera de detener lo que estaban haciendo, tenía que estar en ese lugar. El mapa mostraba un camino hacia la sección subterránea más profunda del complejo. Sabía que mi tiempo era limitado. La criatura que había escapado estaba causando estragos, pero no duraría para siempre. Los guardias finalmente la someterían, y entonces vendrían por mí. Con el mapa memorizado, salí de la sala de control y me dirigí hacia el corazón del complejo. Me movía rápido pero con cautela, consciente de que los guardias y la criatura que había escapado podrían estar cerca.
Los sonidos de la violencia y el caos que había dejado atrás eran ahora un lejano eco, pero eso solo hacía que el silencio que me rodeaba fuera aún más opresivo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba concentrada en una sola cosa: llegar a la fase final. Si había alguna forma de detener lo que estaba ocurriendo, debía estar allí. Algunos de los pasillos estaban parcialmente destruidos, con cables colgando del techo y chispas esporádicas que iluminaban brevemente mi camino. En otros, había rastros de la lucha, marcas de garras en las paredes, manchas rojas que cubrían el suelo, y en un momento, incluso escuché un grito desgarrador proveniente de una dirección que preferí no investigar. Finalmente, llegué a una sala que parecía intacta, a pesar del caos que reinaba en el resto del complejo. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue y constante se filtraba desde su interior. Entré con cautela, cerrando la puerta tras de mí para bloquear cualquier ruido que pudiera atraer atención no deseada. La sala era pequeña y estaba llena de archivos y ordenadores. Era claramente una especie de oficina administrativa, pero lo que más me llamó la atención fueron los documentos esparcidos por la mesa central, algunos de los cuales estaban marcados con sellos oficiales. Mis manos temblaban ligeramente mientras recogía uno de los archivos. El título era sencillo: Proyecto Quimera. Con el corazón en la garganta, comencé a leer los documentos, y lo que descubrí me dejó pasmado. El proyecto estaba financiado por una rama oculta del gobierno, una organización clandestina que operaba fuera del alcance de cualquier supervisión oficial. Su objetivo era claro y estremecedor: crear soldados híbridos, combinaciones de humanos y animales, capaces de operar en los entornos más extremos y hostiles del planeta. Estos quimeras serían utilizados en misiones encubiertas, donde la naturaleza letal de los entornos naturales o los combates requerirían algo más que un soldado humano corriente. El proyecto había comenzado con las mejores intenciones, o al menos eso afirmaban los informes. La idea era utilizar la biotecnología para mejorar la resistencia humana, pero pronto se desvió hacia algo mucho más siniestro. Las primeras pruebas habían sido relativamente inofensivas, simples mejoras en el rendimiento físico. Pero a medida que el proyecto avanzaba, los experimentos se volvieron más agresivos, más inhumanos. La línea entre lo que era ético y lo que no lo era se desdibujaron rápidamente, y lo que comenzó como un intento de mejorar la capacidad de supervivencia de los soldados se transformó en una abominación científica. Los documentos detallaban las fases del proyecto. Las mejoras iniciales eran cosas como aumentar la densidad ósea, mejorar la regeneración celular y aumentar la fuerza muscular. Pero luego vinieron los experimentos de fusión genética: empalmar ADN humano con el de varias especies animales para otorgarles características que ningún humano debería poseer. Capacidad para ver en la oscuridad, sentidos del olfato y la audición extremadamente agudos, e incluso la habilidad de camuflarse con el entorno como ciertos animales. Los prisioneros del complejo, según los documentos, eran principalmente voluntarios reclutados de poblaciones marginadas, aquellos que nadie echaría en falta si desaparecían. Pero a medida que las pruebas se volvieron más brutales y los resultados más impredecibles, comenzaron a secuestrar a personas comunes, turistas y campistas que visitaban el parque sin saber el destino que les esperaba. Las desapariciones en el parque, por las que había estado tan preocupado, eran solo el comienzo de un plan mucho más siniestro: convertir a estos inocentes en monstruos, en armas. Sentí un nudo en el estómago al leer sobre las etapas finales del proyecto, aquellas marcadas como fase final. Esta etapa implicaba la creación de híbridos completamente incontrolables, seres que eran tan poderosos como impredecibles. Estos experimentos no estaban destinados a ser soldados, sino armas, soltadas en áreas pobladas para sembrar el caos y la destrucción. Había informes de pruebas realizadas en regiones remotas, donde los resultados habían sido desastrosos, y, sin embargo, los científicos continuaban, empujados por una mezcla de ambición, miedo y lealtad a sus siniestros patrocinadores. Con cada palabra que leía, sentía como la desesperación se apoderaba de mí. ¿Cómo podía alguien detener algo tan grande, tan profundamente arraigado en el poder y la clandestinidad? Este no era solo un laboratorio secreto, era una conspiración a nivel gubernamental, con recursos y medios más allá de algo a lo que me pudiera enfrentar solo. Miro a mi alrededor, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera usar para destruir este lugar, para detener esta locura antes de que fuera demasiado tarde.
Mis ojos se posaron en un ordenador que estaba encendido, su pantalla parpadeando con datos en tiempo real. Me acerqué rápidamente y comencé a buscar en los archivos digitales, esperando encontrar alguna vulnerabilidad, alguna forma de sabotear el complejo desde dentro. Después de unos minutos de búsqueda frenética, encontré lo que buscaba, un sistema de seguridad interna, diseñado para contener cualquier fuga de riesgo biológico. Podía activar el protocolo de contención, lo que significaría sellar todas las puertas y activar un sistema de autodestrucción diseñado para evitar que cualquiera de estos quimeras escapara al mundo exterior. No podía permitir que lo que había visto aquí se propagara. Con manos temblorosas, comencé a ingresar los comandos para activar la contención y la autodestrucción. Justo cuando estaba a punto de activar el último comando, escuché un ruido fuera de la sala. Pasos apresurados, acompañados por el sonido inconfundible de un arma siendo cargada. Me quedé helado, sabiendo que los guardias estaban cerca, que probablemente habían descubierto mi rastro y venían a detenerme. No tenía tiempo que perder. Respiré profundamente, y presioné la tecla, activando el protocolo. Un zumbido bajo comenzó a resonar en todo el complejo, acompañado de luces rojas que parpadeaban. El sistema de seguridad había sido activado, y las puertas comenzaron a sellarse automáticamente. Los guardias, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, comenzaron a golpear la puerta de la sala, intentando entrar antes de que fuera demasiado tarde. Mi única esperanza era encontrar una salida, y rápido. Doblé una esquina y me encontré en un pasillo más amplio, sus paredes cubiertas de paneles metálicos que reflejaban la luz roja parpadeante. Al final del pasillo, vi una serie de puertas cerradas, cada una con una pequeña ventana de observación. Sin tiempo que perder, avancé hacia ellas, con la esperanza de que alguna pudiera llevarme a una salida o al menos a una vía de escape. Cuando llegué a la primera puerta, empujé con fuerza, pero estaba cerrada. Intenté la siguiente, y luego la tercera, pero todas estaban selladas herméticamente. Maldije en voz baja, frustrado por el tiempo que estaba perdiendo, cuando noté un panel de control al lado de una de las puertas. No parecía un simple panel de seguridad, tenía múltiples botones y palancas, y estaba marcado con etiquetas que no reconocía. En mi prisa por encontrar una salida, mi mente calculó rápidamente, ¿qué haría un científico en esta situación? Sin pensarlo demasiado, intenté accionar una de las palancas, esperando que algo, cualquier cosa, me abriera un camino. Pero en lugar de abrir una puerta, escuché un sonido mecánico detrás de mí, seguido de un siseo, como si un sistema neumático hubiera liberado aire a presión. Me giré rápidamente, y mi corazón se detuvo cuando comprendí lo que había hecho. Las puertas que había pasado anteriormente, esas que estaban selladas, comenzaron a abrirse lentamente. No eran salidas, sino celdas. Celdas que contenían a los híbridos. No había tiempo para correr. Las criaturas me olieron, me vieron, y el frenesí que se apoderó de ellas fue instantáneo. Instintivamente, retrocedí, chocando contra la pared. Pero en lugar de los híbridos atacarme, desviaron su atención hacia los pasillos más allá, donde los guardias se aproximaban, atraídos por el ruido. Los híbridos, impulsados por un odio indescriptible hacia sus captores, se lanzaron contra ellos con una ferocidad desmedida. Los gritos de los guardias resonaron por todo el complejo mientras eran derribados y destrozados por las criaturas, que finalmente habían encontrado una salida para su dolor y sufrimiento. Los guardias intentaban defenderse, pero sus armas eran ineficaces contra la velocidad y brutalidad de estas criaturas, que parecían inmunes al dolor y al miedo. Aproveché el caos para moverme, buscando una salida en medio del caos. Los guardias caían uno tras otro, incapaces de contener la marea de violencia que ellos mismos habían creado. Las luces rojas seguían parpadeando, bañando todo en un resplandor infernal, mientras los híbridos se extendían por el complejo como una plaga. Me movía de una cobertura a otra, esquivando escombros y restos mientras buscaba una salida. Sabía que el tiempo se agotaba, que el complejo estaba al borde de la destrucción. Pasé junto a una sala de control destruida, las pantallas rotas y chispeando, mostrando imágenes fragmentadas del complejo en ruinas. Las cámaras de seguridad captaban la carnicería en tiempo real, con híbridos atacando en todos los niveles, derribando puertas, rompiendo las jaulas de sus compañeros, y sumiendo el lugar en el caos total.
En un monitor, vi la imagen de una criatura especialmente grande, una mezcla de humano y bestia que parecía dirigir a los demás, su figura imponente y sus ojos llenos de una furia casi inteligente. Sabía que no podía detenerme a observar, pero la visión de ese monstruo me quedó grabada en la mente mientras seguía avanzando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi una señal en la distancia, medio oculta entre los escombros, salida de emergencia. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Sabía que la salida estaba cerca, que quizás aún podría escapar antes de que todo se viniera abajo. Me apresuré hacia ella, con los ruidos de la batalla a mis espaldas, rezando para que la puerta no estuviera bloqueada. Al llegar a la puerta, la empujé con todas mis fuerzas. Para mi alivio, se abrió con un chirrido, revelando un pasillo estrecho que parecía conducir hacia arriba. Una escalera al final indicaba que podría llevarme de vuelta a la superficie, fuera de este infierno. Sin perder tiempo, comencé a subir, ignorando el dolor en mis piernas y el cansancio. Pero justo cuando alcanzaba los últimos peldaños, escuché un aullido que resonó por el pasillo, un grito de rabia que parecía dirigido directamente hacia mí. Miré hacia atrás y vi una figura en la oscuridad, un híbrido que me había visto escapar. Sus ojos brillaban con una furia bestial mientras se lanzaba hacia la escalera, sus garras rasgando las paredes en su prisa por alcanzarme. No podía permitir que me alcanzara. Subí los últimos peldaños con un esfuerzo desesperado, sintiendo el aire fresco que se filtraba desde arriba. La criatura estaba a solo unos pasos de mí cuando finalmente llegué a la trampilla de salida. La empujé con todas mis fuerzas, y la luz del día me cegó momentáneamente mientras me arrastraba hacia la libertad. Cerré la trampilla detrás de mí justo a tiempo, escuchando el golpe sordo de la criatura contra el metal, seguido por sus aullidos de frustración. Me alejé tambaleante, con el cuerpo temblando por el esfuerzo y la adrenalina. Sabía que no estaba a salvo, que el complejo aún podía estallar en cualquier momento. El bosque me rodeaba nuevamente, tranquilo y sereno en contraste con el caos que acababa de dejar atrás. Sin embargo, sabía que no podía quedarme allí, que el bosque, aunque reconfortante, no sería suficiente para ocultarme. Me dirigí hacia un grupo de árboles densos para observar los alrededores y planear mi siguiente movimiento. El complejo subterráneo, con sus oscuros secretos, estaba todavía vivo bajo mis pies, y aunque había logrado escapar momentáneamente, sabía que tenía que volver. No tardé en localizar otra entrada al complejo, bien oculta entre la vegetación, apenas visible para el ojo inexperto. Sin tiempo que perder, la forcé y descendí nuevamente a la oscuridad, con la esperanza de encontrar la sala de control central. El zumbido bajo de la maquinaria se mezclaba con el eco lejano de los gritos y aullidos de los híbridos que aún causaban estragos en otras partes del complejo. Me movía rápido y en silencio, evitando cualquier encuentro con las criaturas o los pocos guardias que podrían quedar. Sabía que tenía que llegar al corazón del complejo, a la sala de control que dirigía todas las operaciones. Finalmente, llegué a una puerta que parecía diferente a las demás. Era más grande, reforzada, y estaba marcada con un letrero que simplemente decía Control Central. Abrí la puerta con cautela y me deslicé al interior. La sala de control era un espacio amplio, con las paredes cubiertas de pantallas y monitores que mostraban imágenes en vivo de diferentes áreas del complejo. En el centro, un gran panel de control estaba iluminado por cientos de botones y luces, con múltiples terminales de ordenadores alineados alrededor. Las pantallas mostraban imágenes en tiempo real de las cámaras de seguridad del complejo, corredores destrozados, laboratorios abandonados y las jaulas ahora vacías donde antes se mantenían a los híbridos. Pero lo que más me llamó la atención fueron las grabaciones que aparecían en una serie de monitores al fondo de la sala. Estas no eran imágenes en vivo, sino grabaciones de eventos pasados, de los experimentos que se habían llevado a cabo en este lugar. Sentí un nudo en el estómago mientras me acercaba a las pantallas, incapaz de apartar la mirada de lo que estaba a punto de ver. La primera grabación mostraba una escena que me dejó paralizado. Un grupo de científicos, vestidos con batas blancas, rodeaba a una familia de campistas. La familia, un hombre, una mujer y su hijo estaban atados a sillas metálicas en una sala de laboratorio. Sus ojos, llenos de miedo, buscaban una salida que no existía. Los científicos hablaban en voz baja,
susurrando entre ellos mientras preparaban jeringas y otros instrumentos médicos. No había sonido en la grabación, pero podía ver el pánico en los ojos de la familia, el pequeño llorando y suplicando mientras los científicos se acercaban. Las jeringas fueron inyectadas con precisión en sus cuerpos, y los efectos fueron rápidos. El dolor y el pánico se reflejaron en sus rostros mientras sus cuerpos comenzaban a cambiar, retorciéndose de maneras antinaturales. El hombre intentó luchar, pero estaba completamente inmovilizado. La mujer y el pequeño no tuvieron mejor suerte. En cuestión de minutos, la familia que alguna vez había sido humana se transformó en algo monstruoso, una amalgama grotesca de carne y furia. Los científicos observaban impasibles, anotando datos en sus portapapeles como si estuvieran realizando un experimento con animales. Mi respiración se volvió irregular mientras las imágenes cambiaban a otra escena. Esta vez, la grabación mostraba a un grupo de campistas que habían sido capturados en medio del bosque. Los científicos los llevaron a una instalación al aire libre, donde los forzaron a entrar en grandes tanques llenos de líquido oscuro. Podía ver cómo los cuerpos de los campistas se agitaban desesperadamente dentro de los tanques, sus gritos burbujeando en la superficie mientras eran sometidos a procesos que no podía comprender del todo. El líquido burbujeaba y se oscurecía aún más, y cuando finalmente los sacaron, ya no eran humanos. Eran bestias, fusionadas con características animales. La siguiente grabación me dejó sin aliento. Mostraba a uno de los científicos, un hombre mayor con el cabello canoso y la cara marcada por las arrugas, que parecía estar discutiendo acaloradamente con otro científico. Pude activar el sonido, y sus palabras sonaron en la sala. «¿Esto es una locura? No podemos seguir con estos experimentos», gritaba el hombre mayor, su voz cargada de desesperación. «Estamos jugando a ser Dios, y no tenemos ni idea de las consecuencias». El otro científico, más joven y con una expresión fría, lo miró con desprecio. «El proyecto es demasiado importante. No podemos detenernos ahora. El éxito está a nuestro alcance, y con él, un poder que cambiará el mundo». «¿A qué precio?», replicó el hombre mayor. «Estamos destruyendo vidas, no estamos mejorando a la humanidad, la estamos condenando». La discusión se intensificó hasta que el científico más joven, con un gesto de impaciencia, hizo una señal a un guardia que estaba de pie cerca. El guardia avanzó rápidamente, antes de que el científico mayor pudiera reaccionar, lo golpeó en la cabeza con la culata de su arma. El hombre mayor cayó al suelo, inconsciente, y fue arrastrado fuera de la sala. Pero lo más estremecedor fue el hecho de que el científico más joven ni siquiera pestañeó mientras todo esto ocurría. Volvió a sus notas como si nada hubiera pasado, como si la vida de su colega no tuviera valor alguno. Las grabaciones continuaron, mostrando más personas siendo arrastradas a este lugar desde el bosque. Me alejé de las pantallas, incapaz de ver más, sintiendo que mi estómago se revolvía con cada imagen. Lo que había presenciado aquí era la cúspide de la depravación humana, un proyecto que había comenzado con la promesa de avanzar la ciencia y que había terminado en una pesadilla sin fin. Lo que había visto aquí no podía quedar en secreto, pero sabía que contar lo que había presenciado no sería suficiente. Necesitaba pruebas, algo que pudiera llevar conmigo para contar la verdad. Con las manos temblorosas, descargué todos los archivos en una unidad portátil que encontré en el escritorio. Con la unidad asegurada en mi bolsillo, me dispuse a salir. Me movía rápido, con los músculos tensos y la mente trabajando a toda velocidad. El pasillo se abría hacia una serie de túneles subterráneos, una red laberíntica que se extendía por debajo del complejo principal. No tenía más opción que adentrarme en ellos, las áreas superiores estaban llenas de guardias, y los caminos de salida estaban bloqueados o sellados. Me movía lo más rápido y silenciosamente posible, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que no estaba solo en estos túneles. Podía escuchar a las criaturas moverse, el crujido de sus garras contra el suelo, el roce de sus cuerpos contra las paredes. Giré la cabeza justo a tiempo para ver una sombra más grande que un hombre común, avanzando hacia mí a toda velocidad. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Corrí. El sonido de las pisadas pesadas de la criatura llenó el túnel mientras se lanzaba tras de mí. La desesperación me impulsó a seguir corriendo.
Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi una luz al final del túnel. Una luz más brillante, más cálida, que contrastaba con las luces rojas parpadeantes del complejo. Era una luz natural. La esperanza volvió a mí, dándome el impulso necesario para acelerar el paso, a pesar del dolor y el agotamiento que pesaban en mi cuerpo. La salida estaba a la vista, con las últimas fuerzas que me quedaban, me lancé hacia ella y la empujé con todas mis fuerzas. La puerta cedió con un chirrido, y la luz del día inundó el túnel, cegándome momentáneamente, y sintiendo el aire fresco en mi rostro, y finalmente salí del complejo, cerrando la puerta. Apenas había salido de los túneles cuando la sensación de peligro se intensificó. De repente, el silencio se rompió por un sonido que me puso los pelos de punta, un crujido de ramas y hojas a mis espaldas. Giré lentamente la cabeza, mirando el entorno con ojos entrecerrados, esperando ver algún rastro de lo que me acechaba. Y entonces lo vi. Emergiendo de entre los árboles, una figura se movía con una gracia antinatural, casi como si flotara sobre el suelo. Su forma era humana, pero mucho más grande que cualquier hombre normal, con músculos que se abultaban bajo una piel cubierta de un espeso pelaje gris oscuro. Sus ojos brillaban con un fulgor amarillo, una mezcla de inteligencia y furia que me hizo retroceder instintivamente. Sabía que estaba frente a uno de los híbridos más letales que había sido creado en el complejo, un monstruo mitad humano, mitad lobo. La criatura se detuvo a unos metros de mí, observándome con una calma que solo aumentaba mi pánico. No era solo una bestia, había algo más en su mirada, una astucia que me decía que no sería fácil de engañar ni de vencer. Su hocico se abrió en un gruñido bajo, mostrando colmillos largos y afilados como dagas, y su cuerpo se tensó, listo para atacar. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando desesperadamente una manera de sobrevivir a este encuentro. No tenía armas de fuego, solo un cuchillo. Lo sostuve firmemente en mi mano, sintiendo su peso y sabiendo que, aunque afilado, sería de poca utilidad contra una criatura tan poderosa. Tenía que pensar rápido, usar el entorno a mi favor si quería tener alguna oportunidad. Con una velocidad estremecedora, se lanzó hacia mí. Apenas tuve tiempo de apartarme a un lado, rodando por el suelo. Me puse de pie de un salto, con el cuchillo en alto. Sabía que no podría enfrentarme a ella directamente. En lugar de eso, retrocedí hacia un grupo de árboles cercanos, intentando usar los troncos como barrera entre nosotros. La criatura no se detuvo. Saltó hacia mí, y apenas logré esquivar otro ataque, el filo de sus garras rozando mi chaqueta y arrancando pedazos de tela. Cada movimiento que hacía era rápido y preciso, diseñado para acorralarme, para desgastarme. Mientras la criatura daba un giro rápido para rodearme, calculé mal la distancia y tropecé con una raíz expuesta. Caí de espaldas, golpeando el suelo con fuerza, y el cuchillo se me escapó de las manos, deslizándose unos metros fuera de mi alcance. Un dolor agudo recorrió mi cuerpo, pero el miedo fue más fuerte. Intenté levantarme rápidamente, pero el monstruo ya estaba sobre mí. Sentí su aliento caliente y fétido cuando se abalanzó, sus garras extendidas para acabar conmigo. Con todas mis fuerzas, rodé hacia un lado, justo a tiempo para evitar que me atrapara por completo. Pero no fue suficiente. La criatura me golpeó con su brazo, enviándome volando contra un árbol cercano. El impacto me dejó sin aliento, y por un segundo, mi visión se nubló. Pero el instinto de supervivencia prevaleció. Sabía que, si me quedaba en el suelo, estaba acabado. Luchando contra el dolor, me puse de pie, tambaleándome, mientras la criatura me miraba con una furia creciente. Estaba claro que no me dejaría escapar tan fácilmente. Pero también sabía que cada vez que me atacaba y fallaba, se volvía más impaciente, más descuidada. El cuchillo seguía en el suelo, brillando débilmente a unos metros de distancia. Tenía que recuperarlo. Era mi única arma, y aunque no podía competir con la fuerza bruta de la criatura, necesitaba una ventaja, cualquier ventaja, para mantenerme con vida. Miré al cuchillo y luego a la criatura, que se preparaba para otro ataque. El momento de actuar había llegado. Esperé hasta el último segundo, cuando el híbrido saltó hacia mí, y entonces corrí hacia el cuchillo, lanzándome al suelo para agarrarlo.
Mis dedos se cerraron alrededor del mango justo cuando sentí el peso de la criatura caer sobre mí. Rodé de nuevo, levantando el cuchillo con todas mis fuerzas mientras la bestia se lanzaba sobre mí. El filo se hundió en su costado, arrancando un gruñido de dolor y furia. Pero la criatura no se detuvo. Aunque herida, se volvió más feroz, más peligrosa. Me golpeó con una fuerza increíble, haciendo que el cuchillo se soltara de mi mano y se hundiera aún más en su carne. Me levantó del suelo y me lanzó contra otro árbol, donde caí en un montón, sintiendo que todo el cuerpo me dolía como nunca antes. Mi visión se oscureció por un momento, pero el sonido del monstruo acercándose me obligó a moverme, a levantarme una vez más. Finalmente, en un último esfuerzo, la conduje hacia un árbol grande y robusto. Sabía que no podía herirla gravemente, pero si podía distraerla lo suficiente, tal vez podría ganar algo de tiempo. La criatura saltó hacia mí, y en el último segundo, me lancé hacia un lado, justo a tiempo para que su enorme cuerpo chocara contra el árbol con toda su fuerza. El impacto resonó en todo el bosque, y el monstruo quedó momentáneamente aturdido, tambaleándose por el golpe. Aproveché el momento de confusión. Con un grito de pura desesperación, me lancé sobre ella, usando todo el peso de mi cuerpo para empujar el cuchillo más profundamente en su costado. La criatura soltó un alarido de dolor que reverberó en mis oídos, y por un breve instante, su fuerza pareció flaquear. Y entonces, el híbrido soltó un último gruñido, y se derrumbó a mis pies. El cuchillo, combinado con el impacto y el esfuerzo, había hecho su trabajo. La criatura cayó al suelo, su enorme cuerpo inmóvil, y el silencio regresó al bosque. La batalla había sido brutal, y aunque había logrado vencer a la criatura, estaba gravemente herido y aún tenía una misión que cumplir. Mi mente, nublada por el dolor, se centró en un solo objetivo: sobrevivir, escapar y contar la verdad. Me arrastré hasta un árbol cercano y me apoyé en él, tratando de recuperar el aliento. El peligro no había pasado, y aquellos que controlaban el proyecto Quimera no permitirían que su secreto se filtrara al mundo exterior. Fue entonces cuando mi mirada se posó en los restos de las instalaciones que se alzaban a la distancia, parcialmente visibles a través de los árboles. Las estructuras destrozadas y los esporádicos estallidos me dieron una idea: si no podía enfrentarme directamente a quienes me perseguían, tal vez podría destruir parte del complejo. Recordé la dinamita que había visto en uno de los laboratorios. Si pudiera utilizarlos, podría hacer caer una sección del complejo, tal vez lo suficiente para cubrir mi rastro y ganar algo de tiempo. Con un esfuerzo doloroso, me puse en pie, tambaleándome hacia los restos del complejo. Finalmente, llegué a lo que quedaba de un almacén de suministros del complejo, una estructura medio derruida, pero que aún contenía lo que necesitaba. Con la dinamita en la mano, comencé a preparar una trampa. Trabajé rápido, moviéndome entre los restos del laboratorio y los árboles que lo rodeaban, buscando los mejores lugares para colocar la dinamita. Mientras preparaba la última carga, escuché un ruido que me hizo detenerme en seco. Lo que vi me hizo parar estremecido. La criatura híbrida que había derrotado antes se levantaba de entre los escombros, tambaleándose, pero claramente aún con vida. El cuchillo que había clavado en su costado seguía allí. No había tiempo que perder. Sabía que no sobreviviría a otro enfrentamiento con la criatura, no en mi estado. Mi única opción era atraerla hacia la trampa que había preparado. Con un último esfuerzo, me levanté y grité, llamando la atención de la criatura. Sus orejas se movieron hacia mí, y su cuerpo se tensó, listo para atacar. Corrí hacia la sección del complejo donde había colocado la dinamita, con la criatura persiguiéndome de cerca. Con un grito de pura desesperación, me lancé al suelo y apreté el detonador. El impacto me dejó aturdido, mis oídos zumbaban y mi visión era un torbellino de colores y sombras. Me levanté tambaleándome, mirando hacia el bosque que se extendía más allá del complejo destruido. Debía llegar al puesto de control, el lugar más cercano a la entrada del parque, donde las comunicaciones aún podrían estar operativas. Si lograba contactar a mi amigo, habría una pequeña ventana de tiempo antes de que las autoridades corruptas intervinieran. Sabía que exponer esta historia nos convertiría en objetivos, pero era un riesgo que estábamos dispuestos a asumir. Finalmente,
vislumbré las luces distantes del puesto de control a través de los árboles. Con renovada determinación, forcé a mi cuerpo agotado a seguir adelante. Cuando llegué al puesto de control, sentí alivio al ver que las luces seguían encendidas. Entré rápidamente en la cabina, cerrando la puerta tras de mí y asegurándola. La cabina estaba equipada con una vieja radio y un teléfono satelital, ambos conectados a la red de emergencia del parque. Recé para que al menos uno de ellos funcionara. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y marqué el número de mi amigo. Finalmente, la línea se conectó y escuché su voz al otro lado. Era firme, pero había una nota de preocupación en ella. Le expliqué rápidamente la situación, sin perder tiempo en detalles innecesarios. El reportaje que mi amigo y yo habíamos preparado se publicó, pero no tuvo el impacto esperado. Los días siguientes fueron un infierno de tensión constante. Mi amigo desapareció, sin dejar rastro. Una nota en la puerta de mi cabaña me dejó claro que mi vida corría peligro. El miedo era una constante en mi vida ahora. Sabía que tenía que mantenerme en movimiento, cambiar de lugar constantemente, pero cada vez que encontraba un nuevo refugio, la paranoia se intensificaba. Las llamadas anónimas, los mensajes sin remitente, las miradas extrañas en las calles, todo parecía señalar que estaba siendo observado, que mi vida pendía de un hilo. El reportaje había puesto en marcha una serie de eventos que no podía detener, y ahora, debía enfrentarme a las consecuencias. La vida en la clandestinidad es un exilio silencioso, una existencia marcada por el constante miedo y la soledad. No hay refugio que pueda darme paz, ni lugar en el que pueda sentirme seguro. Me encuentro en una pequeña cabaña en algún lugar remoto, en un rincón olvidado de un país donde nadie me conoce, donde nadie hace preguntas. Es un lugar tranquilo, apartado del bullicio de las ciudades y de la mirada inquisitiva de la sociedad. Pero la tranquilidad es un espejismo, un velo frágil que puede romperse en cualquier momento. Mientras me adapto a esta nueva vida, sé que el bosque sigue guardando secretos, que las criaturas y las personas que las crearon aún están allí, vigilando, esperando. Y aunque sé que el susurro del viento es solo eso, un susurro, no puedo evitar escuchar en él una advertencia, recordándome que la pesadilla no ha terminado. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.